Hola, hola, saluditos y fuerte abracito de amor para todos. Ahora sí estamos en vivo y en directo desde Facebook y luego vamos a pasar esta información en el YouTube también para que todas las personas que tengan YouTube, porque hay personas que no tienen Facebook, así que puedan tener la oportunidad también de disfrutar toda esta información que hemos estado compartiendo con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Omaris Alarcón y a través de estos medios espero poder ser capaz de transmitirles con mucho amor información valiosa relacionada a todos estos temas tan bonitos de la energía, de la transformación, de la conciencia, que ha sido tan útil y tan beneficioso para mí, para mi propio desarrollo y crecimiento personal y que deseo también que pueda ser de beneficio para todos ustedes. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante, un grito en el silencio sobre los secretos familiares. Hay muchas preguntas respecto a este tema. Ya tengo una listita, ¿verdad?, que empecé a hacer sobre las diferentes preguntas relacionadas con este tema. Y también vamos a ir comenzando una breve definición, ¿verdad?, de lo que es un sistema familiar. El sistema familiar es un Exacto. conjunto de relaciones entre los miembros de una familia, ¿ves? De manera interdependiente. O sea que hay una relación entre unos y otros de los miembros de una familia. En este sistema, cada miembro tiene un rol o un papel importante, una influencia, ¿verdad?, que afecta o beneficia a otros miembros de una familia. Eh, Hay una dinámica importante, ¿verdad?, en el sistema familiar y que es constante cambio. También la idea del sistema familiar se basa en la teoría de sistemas, que ve a la familia como una unidad donde los cambios en una parte afectan a los demás. Hablamos mucho de lo que es el árbol familiar o el árbol genealógico, así que en términos de sistemas familiares, básicamente mirar, observar ese arbolito familiar y cada uno tiene un papel, un rol importante dentro del sistema. Dentro de ese sistema familiar hay unos secretos familiares. Entonces, esta información o hechos son importantes, ¿verdad?, que se mantienen ocultos dentro de la familia. En muchas ocasiones es por razones de protección, por razones de vergüenza o conveniencia. Estos secretos pueden abarcar una amplia gama de temas como problemas financieros, infidelidades, adicciones, traumas, conflictos no resueltos. Y la intención detrás de todos estos secretos básicamente es para evitar y hago así, ¿verdad? Porque vamos a ir hablando un poquito sobre este tema más adelante. La idea o la intención detrás de estos secretos es evitar el dolor o la disfunción que podría surgir si la información sale a la luz, ¿verdad? Eso es en términos generales. Exacto. Eh, Quiero darle paso y parte aquí a Lidia Baez para que nos hable un poquito más sobre este tema y su experiencia. Bueno, saludos a todos desde acá en Facebook Live. Gracias a Omar y vuelvo a darle las gracias públicamente, ya que esta es una oportunidad de poder acercarnos a tanta gente linda que están interesados en aprender, en desenvolverse, ¿verdad? En este conocimiento. Para mí este tema especialmente, Omaris, un grito en el silencio, que eso fue en una conversación que tuvimos, y en esa conversación era como que yo visualizaba y decía, es como un grito en el silencio, porque pasado a las terapias que, ¿verdad?, me ha tocado dar dentro de tanta gente linda, pude encontrarme con casos y casos tan delicados por el muchas personas piensan, y lo voy a hablar así, que callando ciertas situaciones familiares es un beneficio, cuando no saben que lamentablemente lo que están creando es que las situaciones que han inducido a estas personas a pasar por lo que X situaciones que han pasado, al callárselo le están dando la prioridad a las personas, a los victimario, vamos a decirlo así,
a que se sigan aprovechando, porque hay muchas facetas. Estamos hablando, hay casos que personas de la familia han sabido de ciertas situaciones que han sucedido dentro de ese árbol familiar, pero por el que dirán, no es que uno lo vaya a exponer abiertamente al público, es que dentro del mismo sistema familiar se pueda detener ciertas situaciones que lamentablemente nos han podido detener por el silencio. Mi mamá no me permite que yo dijera que yo fui abusada por una abuela, o que yo tuve que tener un aborto, no queriendo tener un aborto, porque mi hermano, o mi tío, o mi padre, o mi abuelo, lamentablemente, me abusó. Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir mis vecinos, mis familiares, mis amigos, en las personas cuando lamentablemente no están pensando en esa persona que está pasando o hasta ha pasado por el trauma? Me ha tocado casos que han buscado ayuda como para tratar de desahogarse o escuchar una diferente opinión, y cuando yo me encuentro con casos que me tocó con una persona, no voy a decir qué país específicamente, pero sí es un caballero. Y luego de tantas terapias, lo último, pues él se sintió que podía expresar qué era lo que le molestaba. Y era que lleva una vida en silencio, donde por ser una persona casada, y pues no sé si tiene que ver por la economía, no sé si tiene que ver porque pues si se entera mi pareja, cómo me va a responder, qué va a suceder con todo lo que se ha luchado dentro, ¿verdad?, de ese matrimonio, o si se va a romper, o cómo ella lo va a recibir. Y teniendo 3 hijos fuera de matrimonio con 3 diferentes personas, y que aún ni esas personas pueden hablar porque algunas de ellas pues también tienen sus parejas, y lamentablemente pues quedaron atrapados, porque lo vamos a hablar así, atrapados por el miedo. ¿Cómo lo va a recibir la otra persona? ¿Cómo lo va a percibir si yo le digo a mi pareja que tengo más hijos fuera de ella? ¿O cómo me va a responder, cómo va a responder el excompañero de esa persona que se le mintió diciendo que ese hijo es de él? Y entonces había tantos, ¿verdad?, puntos, conflictos, si se hablaba, y yo le decía a esa persona: ¿y cómo tú puedes ver a tus hijos? ¿Tú los conoces? Me dice: sí, yo sé quiénes son, pero ellos no saben de mí nada. Y yo le decía: ¿y cómo tú puedes tener tu mente, ¿verdad?, una conciencia, en paz, tu mente en paz, tu ser en paz, sabiendo que son tus hijos, sabiendo que son parte tuya, que indirectamente lo has visto crecer, que ellos no saben que ellos tienen más hermanos, que tus hijos no saben de ellos, que tú no sabes si se puedan encontrar en algún momento de su vida sin saber que son hermanos y se vuelvan, ¿verdad?, a enamorarse, vamos a decir así. Y noté que esa persona enseguida se trancó, se cerró, porque pues fui muy franca. De alguna manera que a veces uno no puede llevarla a paños tibios, hay que ser también más humano. Y le dije: tienes tanto miedo que eso es cobardía. O no te has atrevido a enfrentar tus errores, y eso es lo que no te está dejando ser un ser libre, ¿verdad? Vivir una vida realmente como la quieres llevar, porque tienes miedo cómo lo va a recibir tu pareja, cómo va a reaccionar tus hijos, cómo van a reaccionar esos niños que no saben que tú eres el papá, cómo va a reaccionar la pareja de cada una de ellas. Esto es una cadena demasiado
de tantas personas envueltas. Y la persona decía, pues, eso es lo único que me decía, pues, y yo decía, ni siquiera, ¿verdad? Tienes un poquito de remordimiento o algo así. Me dice, no puedo, porque él tuvo que formar una eso no lo dejaba ni dormir, porque él tuvo que ponerse, formar una coraza Ujú, en donde se separó de sus propias emociones y sentimientos, porque ¿qué hago después de tantos años? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo va a reaccionar? Pude entender un poco, pero lamentablemente no sé cómo va a finalizar eso en su vida cuando le toque, ¿verdad? En su último suspiro va a tener que decir la verdad, porque yo sé que al final le va a trabajar eso dentro. Y no tan solo eso, me ha tocado casos que no puedo decir que mi papá me abusó, no puedo decir que mi tío me tocó, no puedo decir que me hicieron abortar. No puedo decir, entonces esa persona, ese ser, esa persona lastimada está arrastrando un dolor que cada día crece más y crece un resentimiento ujú, con su mamá, crece un resentimiento con ese familiar que le hizo daño, pero más con los que son los adultos que están ahí para protegernos. Y de verdad que es algo que me ha tocado últimamente trabajar personas que, por ejemplo, un caso de una madre que no le gustaba la pareja de su hija y no le gustaba, llegó un momento que se hicieron trabajos lamentablemente, pues se bregan con cosas oscuras para que se rompiera ¿verdad? Esa pareja, se separaran, hubo aborto, que no estaba apoyado por la persona que estaba embarazada, sino se utilizaron otros medios con una maldad para separar. O sea, esto es dentro de un mismo árbol familiar, donde se destruyen unos con otros. Y muchas de estas situaciones vienen de cosas que no se han liberado dentro del árbol de los ancestros. Es ancestral. Y muchas veces nos ha tocado nacer dentro de un mismo árbol familiar, muchas veces porque no hemos sabido cómo realmente liberarnos de esto, de esas situaciones, sanarnos. Entonces nos vamos a reencontrar y es como tú me lo haces esta vida, en otra vida es algo bien triste porque es una guerra infinita de odio, de maltrato y el ser humano no se da de cuenta que cuando hemos tenido la oportunidad de regresar a la tierra, no es para seguir esta cadena de tantos daños, sino es para liberarnos a través del perdón, de entender que detrás de cada historia, detrás de cada historia, um, hay se le llama calma, ahora lo conocemos como calma, pero son historias donde ese vínculo que hubo, sea dentro del mismo árbol, ¿verdad? Perdón, sanguíneo, la parte sanguínea familiar o algo indirectamente, no se liberó con amor. Entonces se queda esa persona, muere con odio, o Mari, muere con resentimiento, muere como que si me vuelvo a nacer y me encuentro con esta persona, esto y esto, o si esta persona, si me tocara ser yo el que estoy en sus zapatos, bueno, es una cosa que cuando me dicen, ¿y cómo me puedo liberar, Lidia? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo tú me puedes explicar? Y yo le digo, la clave es el amor y el perdón. Y me dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Y le digo, tienes que primero mirar hacia adentro, que por qué tú traíste a esta persona a tu vida de nuevo, qué fue lo que invitó a esta persona a venir del pasado a este presente. Entonces ahí es que entonces vamos a trabajarlo conscientemente cuando se trae la historia de esta persona. Por ejemplo, sin Forosa, voy a usar ese nombre, ¿verdad? O Blanco. Si Blanco tuvo un problema con Rojo, y Blanco no perdonó a Rojo,
Rojo le va a aparecer en su camino en el futuro, que viene siendo en esta nueva vida. Y rojo quizá no fue nada tuyo en aquella vida, pero para que puedas sanar, entonces nace dentro de tu árbol familiar. Entonces ya no nace como una persona lejana, sabe que no es más que un conocido, sino entra dentro de tu árbol familiar porque hay un acuerdo de almas para podernos nosotros sanarnos unos a otros, pero como humanamente en este plano terrenal no nos han enseñado, porque estos reencuentros que ha habido, ¿verdad? De ciertas personas que han pasado por unas experiencias dentro de, pues entonces dolorosas, no saben, entonces vuelven el ciclo, me voy con el rencor y vuelvo otra vez, entonces ¿qué hago? Se va rojo, blanco queda atado con el dolor, con el maltrato, con todo lo que ha sucedido, pero como rojo se fue sin pedir perdón y rojo se quedó con esa culpa muy interna y tampoco fue perdonado porque quizás se arrepintió, pero blanco no lo perdonó. Entonces quedan que cadenas, ataduras almáticas. Lamentablemente entonces vuelve a suceder. Si blanco fue abusado o abusada. Y rojo fue el que lo hizo. Le va a tocar el rojo procesar lo que le hizo a blanco. Quizás solo hizo a 5 personas, pero en 5 personas, 4 lo perdonaron. Y él pudo tener la oportunidad de liberarse de esas 4. Pero, y de blanco, no lo pudo. Entonces, no se rompe. Entonces queda una esclavitud de un maltrato repetitivo y repetitivo. Pero lo más triste es cuando dentro de un árbol familiar el otro familiar sabe lo que fulano le hizo a fulana. Y lamentablemente a mí me ha tocado casos donde ha habido, gracias a Dios, a ese ser de luz divino que nos ilumina en ese momento que estamos trabajando con los casos delicados. Y me dicen, Lidia, es que, por ejemplo, hace un tiempito bastante atrás, hay una persona que cayó en el hospital y un familiar me llama, sintió el deseo de llamarme para que yo le dé una terapia y me dice, le digo, ¿quién está en el hospital? Porque salió a la luz esa información y me dice, oh, tengo un familiar en el hospital. Le dije, se va, esa persona se va a ir. Y esto no es casualidad que ahora que esa persona está en el hospital, tú estés llamando. Es que esa persona, tú vas a ayudar a liberar a esa persona. Me dice, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, tú eres parte de su árbol familiar. Y como tú eres la persona más allegada entre todos sus hijos, tú eres la persona que vas a ayudar a que algo que ella está trayendo, que no se ha podido liberar en amor y en perdón, no quede en tu familia, no quede en ustedes sus hijos y no quede tampoco atrapado en sus nietos, bisnietos, porque fue tan fuerte, tiene que ver con una experiencia que tuvo antes de esa persona hacer un cambio positivo, que pero todo ese calma que en aquel momento de oscuridad creó, lo procesó en una enfermedad, pero estaba dejando toda su familia atrapada. Entonces se trabajó con amor, tan hermoso, pero tan hermoso, una cosa que fue tan profunda, tan liberador, que la persona luego pudo acercarse a ese familiar y en ese momento poder expresarle y llevarla ¿verdad? Llevar a ese ser a ser consciente de antes. Si hay algo que tienes que, ¿verdad? Reflexionar antes de que tú tengas, ¿verdad? Ese paso liberador, ese paso de transformación, ese paso donde ya dejas un traje para irte a tu esencia y la persona, aunque no hablaba, no hacía, pero oyendo lo que le estaba diciendo ese familiar, hizo gesto. Y ahí se confirmó que esa persona estaba entrando a ese momento. Y luego, no sé si fue horas después, durante la mañana, la persona
partió, partió, pero fue algo tan bonito, Mari, porque eso que estaba en silencio, que estaba oculto, en esos momentos tenía que salir al alumno para juzgar, no para, mira lo que hizo, no, 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 no. Fue para guiar a esa persona al camino de la luz. Minutos, horas antes de partir. Y se sintió y se vio su rostro y como la manera que se fue en paz, se fue dormida, se fue algo tan impresionante para ese familiar. Y luego entonces, luego esa persona vino de mí a yo darle otra terapia porque era que había absorbido mucha información y mucha energía de parte de ese familiar porque estuvo cerca de esa persona cuidando. Entonces se trabajó esa liberación que inconscientemente ya no sabía que había absorbido de la historia de sus parientes y había absorbido especialmente estar tan cerca de ese pariente. Era algo que no tan solo lo ayudó a esa persona, sino también ayudó a otra persona que ella recomendó dentro del árbol familiar y fue una liberación mucho más profunda. Aquí no salieron una persona libre, se liberaron 3 personas. Pero a través de esas personas se liberaron otras personas, porque ahí se libera la mamá de la otra, se libera los hermanos, se liberan los sobrinos. O sea, es algo tan hermoso, tan profundo, porque ya no es, yo tengo que llevar la cruz y la carga de lo que hicieron mis ancestros. Ya estamos conscientes de que eso ya no nos pertenece y es profundo. Era como aquella vez que estábamos en aquella charla que estábamos dando y estaba tu familiar que había sido ¿verdad? En la guerra y así sucesivamente, hasta salir a la luz también una experiencia más propia. Y es que el ser humano no es que nos tiremos. Si yo pudiera, yo he sido muy clara dentro de mi familia, yo creo que demasiado para ellos poderlo absorber, pero he sentido que en la manera también como uno dice las cosas, no es justificando, pero haciendo clara. Mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto, pues yo tengo que decirlo porque aquí están envueltos terceras, segundas, terceras personas y qué mejor que todo esté claro, ¿verdad? El panorama esté claro para que ellos puedan quizá tener tiempo de trabajarse a sí mismos o hablar conmigo o aclararse y conocerse, ¿verdad? No conocerse dentro del árbol familiar. Yo a mi hijo mayor, y para que así tú sigas hablando, fui bien clara. Y porque yo decía que pues su papá ya había tenido hijos fuera, ¿verdad? Y tenía más hijos y que yo siempre tenía ese celo de que no se fueran a encontrar sin saber que eran hermanos y gracias a Dios siempre les dejé saber y ellos se conocen y comparten y se respetan mucho y es algo tan bonito porque yo decía, si yo me quedo callada y no le digo a mi hijo quién es su papá, es mi hijo mayor, quizás por coraje o por frustración o lo que sea, por irresponsabilidad de la otra persona, lo que sea, yo le estoy haciendo daño a mi hijo, porque se puede encontrar con su hermana y enamorarse, porque son varios hermanos, entonces no podría hacerle eso. Entonces siempre fui muy clara para que ellos crecieran como hermanos, conociéndose indirectamente, ¿verdad? Sepan quiénes son y de gracias a Dios porque se aman mucho, se respetan mucho. Para mí que eso era bien importante y nunca le hablé negativo de su papá, pero sí llegó una edad que le fui bien clara de que pues sucedió esto, éramos jovencitos, fuimos 2 personas embarazadas al mismo tiempo y yo tomé una decisión. Pero lo más importante aquí es la parte emocional que uno deja en ese niño, que ellos dicen, wow, y hace poco pues falleció el abuelito y mi hijo antes le dije, mira, pasa esto, y él rápido fue a Puerto Rico, estuvo ahí un par de horas con su abuelo antes y lo reconoció y luego pues ya cuando mi hijo se fue, días después pues la persona partió, pero fue algo bien bonito porque fue un reencuentro
de hermanos y de abuelos y padres, ya tú sabes, algo que de verdad trae satisfacción en el corazón y es bueno que sí hay miedos, pero tenemos que romper, es saber cómo hablar. Si tenemos que usar un psicólogo, ¿verdad? Una persona que nos pueda ayudar a organizar esos rompecabezas, esas piezas, pues mira, qué mejor que buscar un profesional pero que salga todo a la luz. Pero en privado, en familiar, en algo interno, puede salir a la luz, pero interno, no hay que, este, por ejemplo, divulgarlo en una manera fea, con odio, con maldad, por venganza, no. Lo importante es que no nos vayamos con eso adentro, porque cuántas culpas, sea, cuántas culpas, y esa persona no trasciende, no puede trascender con libertad a otro plano porque queda atrapado y lo más triste es volver otra vez a encontrarnos con esas personas que no cerramos. Ujú. No sé si, ¿verdad? Tu punto de vista. Pues coincido contigo, que es bien importante para mí algo bien que yo he aprendido en todo este proceso, ¿verdad? Que lo que logramos nosotros sanar eh, en nuestro plano, ¿verdad? En este plano, Ujú, no ujú, solamente beneficia, ¿verdad? A nuestros descendientes, sino también hace resonancia en todo el árbol familiar. Muchas veces, en este tema de los secretos familiares, no sé si no sé si concuerdas conmigo o has tenido la experiencia sobre los famosos ovejitas negras de la familia. Estas personas, o las ovejitas holísticas también, o los unicornios. La tiene que diferentes somos los nombres. que llevamos esa carga energética negativa de nuestros ancestros, porque los ancestros todo lo que se cayó, lo que no sabemos, es algo que es muy importante, Omar, y dialogarlo. Entonces, quería mencionar una listita aquí de algunos de los secretos familiares más comunes para que las personas que nos están oyendo pues puedan, ¿verdad?, hacer su propio ejercicio. Bien importante el ejercicio de introspección. Hay veces, ¿verdad?, que nosotros tenemos información. Hay familias que tienen álbumes familiares o documentos, ¿verdad?, que pueden ir investigando esa información. Hay familiares que están abiertos a hablar sobre lo que ha sucedido en la familia en los tiempos antiguos, pero hay personas que no. Así que básicamente lo que son los temas de adicciones o problemas de salud mental, miembros de la familia que pueden estar luchando con adicciones o con problemas de salud mental, pueden optar por no hablar abiertamente sobre ese tema, ¿verdad? Ya sea por vergüenza o ya sea, ¿verdad?, por ponerle un label, lo que le dicen el label a la familia, la etiqueta. También problemas de Ujú, paternidad no reconocida, infidelidades, problemas financieros. Hay muchas familias, ¿verdad?, que pasan por diferentes problemas financieros y por vergüenza, ¿verdad?, o por aparentar, no hablan de estos temas. También violencia o abuso físico, emocional o sexual. También problemas de herencias y testamentos, estas disputas sobre estos temas y la falta de claridad también, si hay testamentos, si no hay testamentos, las relaciones extramaritales, adopciones, problemas legales, maternidad o paternidad temprana. Estos son entre algunos de los temas, ¿verdad?, que usted puede ir analizando que haya sucedido en su árbol familiar, o que usted tenga conocimiento sobre esos secretos. Y como mencionó Lidia hace poco, no necesariamente, ¿verdad?, que vamos a hacer estos temas públicos, vamos a poner un post, vamos a ir al periódico, ¿verdad?, a poner toda esta información. Hay personas, ¿verdad?, que lo hacen, pero, ¿verdad?, lo más normal, ¿verdad?, sería este evaluar, ¿verdad?, el impacto emocional y psicológico. Por eso ya me es algo bien importante, buscar ayuda profesional.
y evaluar cuál es el impacto emocional y psicológico de esta revelación de estos secretos y las personas que están involucradas, incluyendo, ¿verdad?, efectos en las relaciones y bienestar en general de la familia. ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir? ¿A quiénes lo vamos a hablar o vamos a dialogar estos ¿Cómo puede temas? decirlo? ¿Cómo se puede decir? Ese es Por eso aquí lo que es la introspección, el ejercicio, ¿verdad?, de autoconocimiento. Mire, yo les recomiendo siempre lo que es la escritura consciente, una libretita, escribir y buscar ayuda profesional para que entonces todas estas ideas y todo esto que está pasando en su árbol familiar, pues usted tenga toda la información y las herramientas para poder manejarlo. Porque hay algunas cosas que quizás para usted o para otras personas no sean tan graves o tan fuertes o tan delicadas, pero para otras personas sí. Entonces, tengo una sí, preguntita por aquí que nos hicieron. ¿Es el momento, en qué momento es el adecuado para revelar un secreto? el momento más revelado, el momento más especial para tú revelar algo es estando en calma. El primeramente es aceptar a la persona, ¿verdad? Decir, yo necesito vomitar esto, yo necesito sacar esto de mi sistema. Esto no me deja dormir, esto no me deja ser feliz por completo, esto no me permite ser quien soy. ¿Cómo lo voy a decir? Estoy preparada a empezarse a hablar sí mismo. Este es mi momento. ¿Cómo lo voy? No es, lo voy a tirar al medio o voy a decirle de una manera, ¿verdad? Por coraje, frustración, no. En este momento es sentarte con la persona, primero uno con uno mismo y decir, ya me siento ready, ya me siento preparada. Es como, por ejemplo, la persona que tiene un gusto diferente, voy a hablar así. Y muchos pues se guardan en su closet. Pero hay otros que dicen, no, yo lo digo, porque soy yo y tengo que ser yo. Y hay otros que tienen miedo, ¿ves? Hay diferentes tipos de personalidad. Pero cuando tú necesitas hablar algo, simplemente es cómo tú te sientes el decirlo. Tú lo vas a practicar, tú te vas a visualizar, a quién se lo vas a decir primero, cómo se lo vas a decir. Y lo más fácil es sentirte en confianza que lo vas a decir a la persona correcta. Esa es una cosa que tienes que saber en cuál todo el árbol, la persona correcta. La persona correcta no es la que va a decir, muchachita, eso es mentira, eso es cosa tuya, eso no es verdad. O sea, es como, cállate la boca. ¿Cómo tú vas a acusar a fulano? Ya esa persona tiene una mentalidad cerrada y una manera de idealizar a esa persona como un santo, una santa que no ha hecho nada, y porque creemos conocer y no conocemos a todo el mundo, porque hay personas que tienen doble personalidad, doble vida, y no sabemos lo que hacen ¿verdad? En lo oculto. Y entonces es saber elegir la persona. Primero me preparo yo, mental, espiritual, en todos los sentidos, y luego digo, bueno, es que necesito buscar a alguien de mi familia, porque esto es bien importante. Mira, me ha tocado casos que esta persona ha tenido muchos nietos y nietas. Y porque una niña fue abusada, no lo dijo, se lo cayó. ¿Y qué estaba pasando? Esa misma persona estaba abusando a los demás familiares, niños. ¿Y qué sucedió? Ahí se formó una cadena de abuso. Entonces, esta persona se quedó callada. Por eso es que es muy importante, padres, con mucho amor, con mucho respeto, ábrense a escuchar a sus hijos, gánense la confianza, no juzguen al primer momento que abren la boca y paralicen a su hijo, porque su hijo está tratando de llevarle a usted una información. Si ese niño le dice que alguien de su familia ha abusado, créanlo. Mujeres que se han quedado, ¿cómo va a ser que tu padre? ¿Cómo es posible? Eso yo no lo creo. Vete para allá, le meten una bofetada y no vaya, mira, no lo hacen. O sea, no se abren a escuchar al niño, no lo creen porque muchas veces hay mujeres, lamentablemente, que viven
con miedo a su pareja. Hay mujeres que viven traumatizadas, están siendo controladas por ese hombre agresivo que ellas no saben que están abusando de sus hijos sexualmente. Y cuando se enteran, no lo pueden creer o están tan bloqueadas que no pueden, pierden el control de sí mismas como madre. Y todo es hacia el varón. Me ha tocado casos de personas que lamentablemente las mujeres no han dejado a sus parejas, no la han dejado, sabiendo que son pedófilos. Lamentablemente no lo han dejado. ¿Qué sucede? Entonces son niños, sus hijos quedan traumatizados preguntándose cómo mi madre no me defendió, cómo mi padre me hizo esto, o cómo mi padre supo eso de su padre y no hizo nada. Al revés, me dejaban ahí cuidando, sabiendo que me iban a seguir abusando, porque no lo creían, porque papi no me pudo creer, porque mami no me pudo creer. O sea, esto es algo tan profundo y es tiempo que nosotros tengamos nuestra conciencia despierta, de darnos de cuenta, no es que vamos a ahora a matar a la persona o a tomar venganza, no, vamos a tomar los pasos legales. Primero es buscar un buen ¿verdad? Un psicólogo, un profesional para que evalúe ese niño. Entonces, luego que ya haya, ¿verdad? Una información concreta, entonces dar el otro paso, que es lo legal, para que entonces ese niño se sienta protegido de esa madre o de ese padre, porque no tiene que ser abusado por un padre, por un abuelo, por un tío. Y entonces que los padres puedan poner por primero a sus hijos en ese momento. ¿Por qué? Porque ese niño va a crecer con un resentimiento, con un odio, con un desapego, porque me ha tocado casos que le digo, es que tu mamá está más enferma que tu papá. Y está como si estuviera zombie, dormida, en un estado mental donde está como un shock, donde no puede percibir y creer que su sufrimiento no tan solo ha llegado a ella, sino se ha esparcido al familiar más cercano, que son sus hijos. Y es algo tan delicado, pero aprendamos a oír nuestros hijos. Hay señales, hay señales. Hay un caso hace poco de un niño, excelente conducta, y lamentablemente este niño empezó a cambiar y nadie se percataba cuál era la razón. Y los profesores decían, pero es que es un niño que entró perfecto, ¿qué está sucediendo? Y dan complaint rápido, pero la madre tuvo la casca de darse cuenta, no, mi hijo no es así, algo está pasando. Y se sentó con su niño y cogió y le preguntó, le cogió el nene en las manos y le habló con mucho amor y le dijo, yo estoy aquí, algo está pasando, ¿qué está pasando con tu conducta? Y el niño le dice, estoy aquí para protegerte, estoy aquí para oírte, estoy aquí para que abres tu corazoncito. Y el niño se sintió cómodo y el niño expresó el sentimiento, lo que estaba sucediendo. Y era como un compañero de clase de kindergarten. Mira, Omar, y lo delicado que es esto, de kindergarten. El niño hostigaba al otro niño porque ese niño que estaba hostigando al otro estaba siendo abusado. Entonces, ese niño estaba actuando igualmente de lo que de ese depredador le estaba haciendo. Él estaba haciendo una copia. Y cuando sale esta información que la madre va al colegio y se sienta con trabajo social, con el principal, con los maestros, y dijo, se supone que aquí hay dos maestros, ¿cómo va a estar sucediendo esto en un kindergarten? Y cuando la persona fue, ellos decían, pues aquí hay algo. Y el nene pudo hablar todo, estoy aquí, así le dijo la mamá, estoy aquí para que tú hables. Y si no quiere mirarlos a ellos porque tiene miedo, mírame a mí.
Y el nene agarró la mano a la mamá y mirando a la mamá empezó a decir todo lo que estaba sucediendo en el salón de clase. Salón de clase, hasta el niño ese kindergarten se le iba al baño. Y la otra profesora, las dos profesoras no se daban de cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó ahí? Entonces dijeron, vamos a indagar. Y cuando llamaron a otro niño, el niño empezó a decir todo lo que un tío, porque era un niño abandonado, estaba en casa de la abuela, ¿sabes? No tenía a los padres, lamentablemente estaban en vicio, estaba en casa de su abuela y su tío, que es vicioso, le estaba abusando. Mira qué cosa. Y ese niño de kindergarten estaba repitiendo, trataba de repetir eso en el otro niño. Ujú. Y que ahí salió, se llevaron el niño, lo sacaron de ese hogar. Pero si yo no hubiera escuchado, ¿verdad? O la persona no hubiera escuchado, vamos a decir, esa madre no hubiera escuchado a ese niño en aquel momento, que apenas tenía como, yo creo que la muchacha me dijo que tenía como 5 añitos, 4 o 5 añitos, no le hubiera dado esa atención a su hijo porque sabía cómo su hijo se comportaba y ese cambio había sido de la noche a la mañana, hubiera sido ese niño abusado. Pero nada más fue una hostigación, o sea, no fue más allá. ¿Por qué? Porque la mamá lo escuchó y porque el niño se sintió en confianza y abrió. Por eso es bien importante que ustedes los padres no duden cuando su hijo les digan, me están tocando. Cuando noten alguna señal de cambio brusco, no rápido le van, ay, muchacho, estate quieto, es que tú te portas así. No, busquen. Pero primeramente, no les reclamen fríamente, como que no, gánense la confianza y dile, estoy aquí para protegerte. Y si algo está sucediendo, estoy aquí. Si te han creado miedos, porque ponen miedo, amenazan para que no hablen, Ujú. no, tú lo vas a poder hablar, tú lo vas a poder expresar. Yo estoy aquí para defenderte. Y en ese momento, no tampoco se salvó un niño, se salvó dos, porque el que está siendo abusado ya no es más abusado. Y el niño que podía caer en esa trampa por el otro niño fue liberado a tiempo. Así que es bueno oír, especialmente las niñas. Me ha tocado casos de personas, de personajes increíbles que ha sucedido dentro de un árbol familiar y dicen, ¿cómo lo saco? Me siento culpable porque no me pude decírselo a mami y mi hermana le hicieron lo mismo. Y tu mamá se enteró, sí, se enteró y ¿qué hizo? No hizo nada, no buscó ayuda. Entonces se quedó en el mismo círculo, encerrado. No es que lo vamos a decir, ¿verdad? A los cuatro vientos, pero es tiempo de que empezamos a escucharnos, a oírnos, a ser flexible, a ser más humano, porque el niño que da cambios bruscos, detrás de eso hay algo. Hay maltratos físico, emocional, en todos los sentidos, no tampoco, no tan solo, ¿verdad? Disculpa, porque hubo una relación de padres, situaciones matrimoniales, no. Detrás de eso viene mucho, porque muchas veces cuando más el problema en matrimonio está bien delicado, ¿verdad? Que viene un divorcio, puede haber un divorcio, en ese momento el niño puede estar siendo abusado porque el que es abusador sabe cuándo entrar en la vida de un niño, sabe, detecta la necesidad de esa persona ser escuchada, oída. Y qué bueno que en vez de oírlo una persona ajena, puede ser alguien, puede el niño ir o el joven, quien sea, a una trabajadora social en la escuela, puede buscar, ¿verdad? Ayuda por otros medios, hasta llamar a la policía, sin que dejemos el miedo, porque paraliza. El miedo es como ponerle una venda en la boca y no puedes hablar mientras lo que yo te haga, porque hay muchas maneras de abusar. El que te pone la mano en la boca o el que te lo pinta lindo, que ese es amor, que eso se puede hacer.
Me ha tocado casos de niñas que para ellas era normal lo que estaba recibiendo. Y cuando llegan a una edad, lo siguen haciendo con muchachitos en las escuelas porque para ellas era algo normal. Cuando le daban un candy, ese familiar la compraba. O sea, son muchas estrategias que usan, ¿verdad? En una mente llena de tanta maldad y oscuridad que manipulan ese niño. Y ese niño se siente luego culpable. Se crece perdón, culpabilidad, crece con desconfianza, crece Baja con autoestima. miedo. Ujú. Exacto, con baja autoestima, con complejo. Me ha tocado personas que pueden tener la edad que tengan, no voy a decir edad específica, y veo su niño emocional, lo veo en ese momento. Yo lo veo. Yo de momento estoy hablando con esa persona que puede tener la edad que sea, pero lo que veo es un niño o una niña de 7, 8 años. Y de momento sale a la luz tanta información. Entonces me ha tocado tener que conectar a la madre físicamente. Luego que llevo a esta persona a poder entender que la mamá no tenía culpa, que es parte, esta persona, cómo me libero, cómo puedo perdonar a mi madre por callarse, por no defenderme, por no dejar a mi papá por nosotros. Entonces me ha tocado trabajarlo, llevar, entender qué sucede detrás de, ¿verdad? De ese velo, para entonces poder trabajar la liberación que la persona va a hacer verbalmente. Es una introspección, como tú dijiste, y eso es algo tan bonito. Y luego que hacen una liberación con la persona que le hizo daño, también hace una liberación con la persona que no lo defendió, sabiéndolo, que no lo puso. Entonces es algo que yo digo, ¿y cómo te sientes ahora? Libre, libre, porque ya no es mi carga, ya no es mi dolor, ya no, ya me desligué de ese que yo callaba tanto, con esa pregunta de poder decirle, mami, ¿por qué no me defendiste? O papi, ¿por qué me hiciste esto a mí? Se fue algo que fue comprendido, porque hay algo bien importante. Un pedófilo es creado por otro pedófilo. Es una copia. O sea, un monstruo crea otro monstruo. Entonces, esa información no tan solo, ¿verdad? Es mental, emocional, sino también eso está en el ADN. Eso está en esas memorias de vidas pasadas. Y es como una cadena. ¿Por qué pasa esto en el árbol familiar? Mi abuelo le pasó lo mismo, a mi abuela le da esto, lo otro, tatarabuelo, que sí, esto y lo otro. Y cuando vienes a ver es una cadena. ¿Por qué? Porque no se habló. Entonces, al no hablarse, uno está sano y no está alertado que eso puede suceder. No es que acusemos a esa persona, no es que tengamos miedo, sino decir, bueno, esto ya está en el árbol familiar, esto viene de tatarabuelo, el abuelo, que a bisabuelo al abuelo, y viene el padre, pues entonces esto me alerta que tengo que tener cuidado. No confiar en dejar mis hijos donde quiera, saber dónde, con quién, porque pues sucede, hay males. Y entonces hay situaciones que esa persona va a actuar y más, lo más triste de esto es esto, mira, ya sabemos que hay entidades, sabemos que existe en seres oscuros. Cuando un ser oscuro puede manipular una mente débil, que este mes, ¿verdad? Estamos trabajando en que nuestra mente sea dirigida por la divinidad, que nuestra mente sea dirigida por esos seres de luz, de ese ser de luz, que sea en que se empodere nuestros pensamientos, de nuestro cerebro y haga, ¿verdad? Una liberación, que todo sea positivo. Imagínate cuando estamos trabajando con una persona
que me dice cómo me libero de una acción que tuve siendo muy joven con, ¿verdad? Con alguien cercano. Y le digo, trabájalo desde el amor. Tienes que, porque es que yo repetí esto porque a mí me lo hicieron. Yo no lo quería hacer, pero era algo que me impulsaba. ¿Cómo se llama eso? Yo digo, cuando un ser, una entidad oscura, domina una mente, es porque ese ser humano lo han llevado a un estado tan profundo, una psiquis, ¿verdad? Un estado mental, que ese ser deja de ser él para ser aquella copia de ese ser humano, ni se le puede llamar ser humano, de, aquel, de aquella persona que también era dominada y manipulada, porque también vino de un abuso. O sea, es una cadena. Fui abusado y sigo abusando. Entonces, hay que romperla. ¿Y cómo la rompo? Es poder hacer una introspección y decir, yo soy más de lo que han creado en mí. Yo soy un ser de luz, yo soy un ser bueno, yo soy un ser distinto. No es juzgar a la persona que lo hizo conmigo, es poder entender. Y a mí me ha llevado la oportunidad de indagar tan profundamente dentro del árbol familiar, dentro de información que se me ha llegado, información también verbal que me han dado, y entonces, porque le digo, quiero que hables con tu abuelo o con tu abuela, necesito que me mande esta información, cómo ellos fueron. Entonces, ellos se abren a sus nietos y ha sucedido que son cadenas, ¿verdad? Patrones que han sucedido dentro del árbol. Entonces digo, pues vamos a trabajar. No vamos a excusar esa persona que te hizo un daño, pero tienes que entender que lo que pudo hacer esa persona fue lo mismo que aprendió. Para él no era malo, porque toda su vida, ¿eh?, fue maltratado y él está haciendo una copia. Pero vamos a llevar a esa persona a que se haga consciente de su error. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos primero a sanarte a ti. Sánate a ti mismo, trabaja ese trauma dentro de ti. Ya comprende que esa persona fue abusada, que es un patrón negativo, y entonces cuando ya tú te sientas preparado, vas a poder enfrentar a la persona. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo vas a enfrentar, lo voy a enfrentar. No, 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 no. Te vas a preguntar, y le ha preguntado, ¿por qué a mí? ¿Qué sucedió? Y sé que tú fuiste dañado. Sé que y cuando esa persona ha habido sanación de los dos lados, porque entonces esa persona que hizo mal, ¿qué va a hacer? Liberarse del que le hizo daño y que lo convirtió haciendo el mal. Entonces fue una cadena de una introspección de familia y familia hasta que ya por fin. Y le digo, ¿y cómo se siente ahora? Y ahora puedo mirar a mi papá o mirar a mi abuelo, ahora puedo mirar a mi tío, puedo mirar a mi hermano, puedo mirar a mi primo. Ahora vivo feliz. Esa persona le toca trabajar. Hay personas que no se enfrentan físicamente porque la otra persona no está capacitada, pero si está capacitada, lo va a hacer. Y hay momentos que me ha tocado caso que la persona, antes que la otra se vaya, le digo, yo te perdono. Y se ha acercado a la persona y le dice, quiero decirte que antes que te vaya, que yo te perdono y que yo te libero para que puedas irte a la luz. Y han tenido la oportunidad de liberar antes de que la otra se vaya y de liberarse ellos. Y le digo, ¿qué sientes? Dice Lidia, una paz. Yo llevaba eso toda mi vida desde niño. Era algo que me ahogaba, algo que no me dejaba respirar, algo que no me permitía ser feliz. Yo no soportaba ni siquiera oír el timbre de la voz. Yo no soportaba, y muchos se preguntan por qué mi hijo se va para otros países o se meten a la militar ¿verdad? Hacen lo que sea por estar lejos de ese núcleo familiar, porque callan dentro de sí mismo un maltrato psicológico, ¿verdad? Profundo, y que no pudieron tener la confianza de poder decirlo.
Y si yo no me quiero encontrar otra vez en este plano terrenal con esas personas, es trabajando. Y como yo me trabajo, empiezo desde adentro. Empiezo primero a sanarme. Cuando ya me siento ready, Omari, entonces busco la manera de hacerlo. Y si no lo puede hacer porque aquella persona no cambia, pues entonces lo que vas a hacer lo vas a hacer a través de una introspección donde te vas a visualizar que tu ser astral está frente a la otro ser astral. Y le vas a hablar a su alma, porque el alma no tiene culpa. Yo he aprendido que el alma lo que hace es graba esa información de lo que, ¿verdad? De esa conducta donde ella está sumergida en ese cuerpo humano que está siendo manipulado por entidades de la oscuridad con odio, con maldad, con tanta oscuridad profunda, que entonces yo me visualizo frente a esa persona y lo digo el nombre porque es algo muy, ¿verdad? Privado, en mi recámara, en mi interior. Y si pues vive en familiar y no puede, busca un momento y en ese momento visualízate antes de los hechos y vas a decir, te perdono, te libero, porque tu liberación es mi liberación. Porque te perdono, porque me libero de cada acción que tú hayas hecho conmigo. Te libero por amor a tu alma como en la mía. Y quiero que sepas que no hay dentro de mí, no hay nada que quede marcándote, señalándote, porque desde lo más profundo de mi ser, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de todo mi nato, yo te perdono y te libero. ¿Por qué es importante? Porque si no me voy a convertir en el mismo monstruo. Así es, Mira repitiendo lo que me patrones. hizo. Eso pasa en diferentes clases de situaciones, no tan solo del abuso. También, ¿verdad? En situaciones matrimoniales, en cualquier cosa. Lo importante es encontrar. Yo he trabajado en mi vida cada etapa y cuando hay algo que de momento me hace sentir incómoda, ¿y por qué tú vienes? ¿Qué es lo que falta que yo no, ¿verdad? ¿Qué capa tengo que trabajar? ¿Qué área? ¿Dónde te escondiste? Y busco esa emoción donde está, porque a veces se refleja en una condición física. Y cuando la persona ha sufrido mucho, eso va a los intestinos, eso va al corazón, eso va al estómago, eso va, se convierte en cáncer, eso va al cerebro. Cuando una persona se queda sufriendo mentalmente el abuso y repite en la mente, ¿por qué tantos años? Y pasan 50, 60 años, termina en Alzheimer. Y si es algo muy profundo, se vuelve un cáncer. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar mi salud? Vamos a ir adentro, vamos a tratar de hacer una meditación profunda y buscar en edades cómo fue mi niñez, porque hay personas que bloquean los traumas. No sé si te ha sucedido que no se acuerdan. Cuando tú has tratado a personas, ¿verdad? Que hay momentos que hay personas que no se acuerdan. Yo no me acuerdo de mi niñez, yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de esta edad. Y yo, wow, porque son bloqueos. Ya eso es que fue tan fuerte el trauma que lo bloqueó, pero está alterando alguna parte del órgano del cuerpo. Entonces me ha tocado a decir, vamos a trabajar, vamos a tratar de recordarlo y entra la meditación y simplemente lo que hago es pregúntate a ti mismo cómo fue más o menos y empezamos a escanear las edades hasta encontrar, bueno, hay un trauma aquí. Me sucedió hace poco con una persona que esta persona es fóbico, o sea, tiene fobia, es fóbica, o sea, le tiene miedo a ciertos espacios o a ciertos animales, insectos. Entonces, salió a la luz una información que la persona no sabía que a cierta edad la habían asustado, habían hecho, ¿verdad? Travesuras, que travesuras nosotros, o sea, que hay travesuras y hay travesuras.
que hay travesuras que es de asustar, que es ya se convierte en una maldad. No a un nivel grande, pero es una maldad. Es que porque asusta, y uno no podemos reírnos de eso, pero las personas pues lo encuentran cómico. Vamos a hablar humor negro, bromas que son fuertes. Y eso le está produciendo problemas respiratorios a un nivel que se asfixiaba. Entonces se descubre, sale a la luz y se fue trabajando y le di pues unos talleres de que hiciera por sí mismo y que tuviera a poder estar en un lugar cerrado, claro, dejando un espacio en la puerta entre luz, pero era para que él observara, ella observara muy dentro cómo respondía, como si le daba ansiedad, si se quedaba sin aire, o sea, y poco a poco, gracias a Dios, pues se fue trabajando y esa persona dice, mira, pude más, ¿tú entiendes? Pero sobrellevar, y yo le dije, eso es lo más importante, sigue practicándolo, porque ya se sacó el trauma, se pudo remover esa memoria triste, pero ahora el cuerpo tiene que recibir esa nueva información que ya no hay nada que lo vuelva a hacer sentir como lo estaba sintiendo, ahogado, asfixiado o, o con inseguridad cuando entra a un lugar pequeño. Si no se siente abierto, me pasó con una mujer embarazada. Mira hasta dónde llega la información. Mujer embarazada y no sabía que, bueno, la hija no sabía que la mamá se había quedado cerrada en un elevador. Entonces está embarazada, la nena coge la información, la bebé coge información y le tiene fobia a lugares cerrados, pero es porque la absorbió de la madre, de esa experiencia. Por eso es que nosotros es muy bueno que estemos conscientes de poderlo hablar, porque quizá hoy en día la madre dice, eso tiene fobia a las cosas, pero arte consciente, ¿por qué él tendrá fobia? Entonces uno empieza a indagar, ¿qué pasó quizá en mi embarazo? ¿Qué sucedió cuando quizá mi niño era más pequeño? Que quizás yo fui testigo, que quizá la fobia se pueda desaparecer al hablar del tema. Porque muchas veces las personas hablando del tema se sanan, Ujú, porque ya no lo lleva callado, no, ujú, no es un grito en silencio, sino lo expresa. Entonces es muy importante que nosotros, los familiares, le digo a las abuelas, le digo a las madres, escuchen a sus hijos. Es tan importante. No sabemos quién está alrededor acechando para atacar. Y qué hermoso sería que ese niño pueda ser librado de ese abuso si la madre puede creer un poco en ese niño. Cree. No santifiques a nadie, no. ¿Cómo es posible que tú estés señalando a fulano, o a tu hermano, o a tu primo, o a tu tío, o a tu abuelo, o a tu padre? Hello, no podemos. ¿Por qué? Porque van a pasar los años y como ha sucedido, sigue el mar en la otra persona y te vienes a divorciar cuando ya tus hijos están grandes, porque ya no soportaste más. Está a tiempo, porque si no, esa madre se va a sentir culpable, va a llevar una culpabilidad el resto de su vida, va a terminar más loca de lo que estaba, de lo que estaba. O sea, es tiempo de que por lo menos podamos, ¿verdad? Estar más conscientes, es una información bien importante y no callarnos, buscar profesionales, existe, están ahí para oírnos. Hay evaluaciones que simplemente a través de un dibujo, Omar, y tú lo sabes como persona, ¿cómo sabemos que un niño pueda darte decir sin abrir su boca que algo está pasando en el árbol familiar? Mira, cógete lápiz y papel y empieza a dibujar cómo ellos ven a su relación familiar ujú. y hace un dibujo. Y a través de dibujo pueden dejar saber, es una manera
que dejan saber que algo está pasando. Es una manera de expresión. Quizá no me atrevo así, como tú dices, lo escribo. Pero hay unas personas que se bloquean, no pueden ni escribir ni hablarlo. Lo más importante es identificar. Siempre tener esa, porque hay muchas que me dicen, yo lo sospechaba, pero no sabía, no me atrevía a preguntarle. Y yo veía una nena rara cuando el papá se acercaba, o el tío, o el primo. Perdón. Pero no podía ser tan sana. Tú tenías que, sí, yo tenía sospecho, pero no me... Mire, pregunte, escuchen a sus hijos. Son casos bien delicados, porque es una cadena de odio, de maltrato, perdón, de no tampoco se expone la parte emocional ni la parte mental. Está en peligro nuestra evolución, nuestra transformación, para poder trascender. Tenemos que estar libres de todos esos recuerdos, de todas esas memorias dolorosas, porque no es perdonar y no olvidar, es poder olvidar también, porque ahí ese momento es cuando se rompe, ya no hay ataduras. Escríbelo. No me puedo acercar de esta persona, lo voy a escribir. Y vas a decir, ¿te acuerdas aquella niña, qué edad, papá? ¿Te acuerdas esto y lo otro? Pues hoy me libero. Hoy te escribo que te perdono, te perdono, te perdono. Y luego que lo leas, que lo llores, que uno mismo se abrace, que uno mismo abrace ese niño emocional, que uno mismo le envíe ese perdón a ese ser que está siendo controlado por esa entidad. Llegará un momento que esa persona puede entrar en luz y llegar al final de su camino y decir, necesito ver a fulana, porque ha sucedido. Necesito ver a fulana, necesito ver a fulana, pero ¿qué pasó? Necesito llegarme a fulana, dile a fulana que la quiero ver. O de momento fulana siente muy adentro algo que la llama y vete a ver a fulana. Y en ese segundo, minutos, esa persona dice, perdóname. O esa persona, la otra persona le dice, vengo a decirte que te perdoné y que te perdono, porque deseo lo mejor para ti. Deseo que puedas cruzar a la luz y no quedes atrapado bajo ese control de esas entidades que sigan utilizándote en otros cuerpos, haciendo lo que tú seguiste, lo que estabas haciendo. Quiero que seas libre, porque liberándote a ti me estoy liberando a mí. Y hay una paz. Y es algo que es tan hermoso. Yo lo he trabajado. Muchas cosas, no una, no, son muchas cosas. He tenido que enfrentarme y he gritado en silencio. Y cuando uno grita en silencio es algo que me ha tocado, que me monto en el carro y pongo una canción liberadora, suelta el ego o te perdono, algo que me identifique, soy libre, una canción que trabaje lo que es interno, ¿verdad? Interno hasta externo. Y de verdad que yo hago, ¡ah! Y te perdono. Y lo grito al universo. Y estoy en el carro, en la autopista, nadie sabe. Nadie me ve, yo espero un segundo y ahí y lloro, no sé si te ha pasado, que es como una aflicción, pero es una aflicción no porque estás sufriendo el dolor, sino porque estás liberando el dolor. Liberándolo. Es un desahogo, sí, es algo que ahora mismo hay muchas talleres que están haciendo, que van a lugares donde esas personas tú las ves sentadas, ponen unas músicas y empiezan a hablar sobre el niño interior que se encuentre y empiezan ellos a gritar. O sea, es algo que le dan permiso a que puedan expresar lo que aquel niño cayó porque no podía decir lo que le pasó, porque estaba amenazado o porque no lo estaban escuchando o no creían lo que decían. Son tres cosas diferentes y cada una crea una personalidad diferente. Y es bien importante
para poder ser libres. La gente me dice, ¿cómo tú lo pudiste lograr? Porque cuando me toca las terapias y me identifico, pues podemos interactuar en ciertas cosas. Yo le digo, perdonando. Y todavía yo sé, porque acuérdate, poco a poco se va abriendo ese cache y esa información va llegando y digo, ok, algo más que tengo que trabajar. ¿Y por qué me sentí así? ¿Qué es lo que hay? Y yo misma, ¿y por qué yo me siento así? Yo misma le digo, porque ese pensamiento no es mío. O sea, es algo tan lindo porque ya me convierto en una observadora de lo que pienso, de lo que hablo, cómo miro, cómo actúo. Y digo, Ese fue uno de los videos que hicimos primero relacionado al perdón, que es un tema muy bonito, muy liberador. Cuando pase ujú, este video en el Face, en el YouTube, lo voy a poner entonces en la ujú. banderita para que puedan accederlo, el otro video que hicimos sobre ese tema del perdón. Sí, Porque es es bien una de las formas, importante. ¿verdad? El perdón y el amor. El Quizás amor es la parezca clave. algo como que, ajá, tan sencillo, pero como uno dice, el dicho al hecho. Y realmente Sí, pero sí se sentirlo. puede. Tú has visto tu evolución, yo he visto mi evolución, hemos visto de muchos compañeros, hemos visto de muchos clientes que han venido a las terapias. Es una transformación, es algo, aquella vez que yo te dije de aquel muchacho que vino astralmente a pedirle perdón a aquella persona, que era porque decía, si no me perdonas, yo no cruzo a la luz. Y como la persona, ¿verdad? Que por defensa tuvo que, perdonó, quedó libre y se transformó. Esa persona fue salir de un calabozo mental, emocional, donde estaba sucumbido su psiquis, que se transformó. Fue, bueno, dicho por las amistades, dicho por él mismo, dicho por la compañera que estaba viviendo un infierno con esa persona, porque estaba en un trauma, estaba te digo, en algo tan denso, que solamente, simplemente por un perdón, y esa alma pudo trascender y la otra se pudo transformar. Mira las dos cosas. Ujú. Una trascendió a la luz y la otra fue transformada aquí en la tierra a un ser distinto, dejó de beber, de autocastigarse, de gritar dormido de noche, todas las noches, porque vivía en un estado de sufrimiento. O sea, se puede, y es como nos dijo, y siempre nos dicen seres de luz, lo que no se logra con amor, mira, es la clave. Esa es una clave, hay que internalizar esas palabras, hacerlas bien propia de uno. Es como un secreto. Lo que no se logra con amor no se logra con nada. Y si yo quiero ser libre por amor a mi alma, a mi ser astral, a mis familiares, a mis hijos, a mis nietos, a mi prójimo, aún a la misma persona que yo tuve esa circunstancia, que esa persona la tuvo conmigo, es el perdón y el amor y poder algún momento en otro plano donde papá Dios nos permita reencontrarnos como alma, podernos abrazar y decir, logramos ser libres por completo, porque ya no tenemos que ir al planeta Tierra a pasar por una experiencia emocional, ¿verdad? En un aprendizaje, porque ya cruzamos, trascendimos a otro plano mucho mejor, que es de amor, que es de paz, que es de luz. Aquel que no puede liberarse, tiene que volver, se cuelga y volver. Entonces, quizá depende cómo fue esta experiencia ahora, tengas que venir con una más dolorosa. Y yo no quiero, yo sé que tú tampoco. Nadie quiere volver venir a este planeta a pasar, sino que vengamos como maestros. ¿Por qué? Porque aprendí, desaprender para aprender y saber, y si me tocara regresar, porque Él quiere, ya no venga yo a sufrir, sino pues venga a llevar más luz, ayudar a otros. Entonces muchas veces venimos como trabajadores sociales, ¿verdad? Venimos como psicólogos, como psiquiatras, como maestros en diferentes ámbitos. ¿Pero por qué?
porque aprendimos. Y este momento es aprender. Y es importante que las familias puedan hablarse. Si tú, chica, no sé por qué, pero me está transportando, fuiste abusada y por no poder decirlo, tu hermana también fue lastimada. Acércate a tu hermana, prepara ese espacio y dile, yo necesito decirte algo. Y abrázala, pídele perdón por no protegerla y dile que porque tú te llevas esa culpa, pero no es tu culpa tampoco, porque te sientes culpable por no poder defender a tu hermanita, porque es que no te lo permitían, porque estabas amenazada. Pues qué bueno que puedas tú decir, yo quiero verte sana y perdóname que no te cuidé, pero es que a mí me tenían amenazada y yo quería, pero no podía. Pero me he llevado todo este tiempo, esta culpabilidad de no poder decirlo. Pero yo necesito decirte que yo te amo y que desde niña yo sufrí lo mismo y que puedan sanarse porque me ha tocado trabajar núcleo familiar de hermanos abusados. No uno, no dos, tres, hasta 5 hermanos abusados por la misma persona. Y qué bueno que puedan trabajarse. O sea, me sentí así porque así llegó la información. Alguien allá se siente culpable de que alguien que no está viendo se siente culpable de no va a poder proteger a su hermana menor del mismo hombre que le hizo daño. No es tu culpa, chica. Es tiempo de que te libere de esa culpa. Tú también estabas sometida al maltrato y la amenaza. Y es algo que es rompiendo cadena y sanándose. Si es algo de que su mamá lo sabía, no esperen que su mamá se vaya con ese dolor. Quizá no tiene la facilidad porque está en un trauma mayor, porque está en un shock a largos tiempo, estaba sometida al miedo, al maltrato, al que dirán. Quizá también estaba siendo abusada. Qué bueno que tú lo puedas ahora. Uno del árbol familiar, el patito feo, el que arrastra toda la información de ese árbol, todo. Y acuérdate algo, Omari, que es bien importante. Tú no naciste de un solo árbol familiar. Acuérdate que el alma que ha tomado muchos cuerpos. ¿Cuántos árboles familiares? Vamos a decir que si aquel vino 50 veces a este planeta, son 50 familias distintas que podría haber estado sin tener que regresar a una misma familia, algo familiar. Ahora el que le tocó 2 o 3 veces el mismo árbol familiar por algo es. Porque es profundo esos calmas, esa historia, y hay que depurar. Y quizá el ancestro, que yo estoy por comprar las muñequitas, que entran una encima de la otra, que me Sí. encanta. Sí, las voy a traer. Yo sé que anímate, tráelas también porque es muy bueno hablar de eso, porque esa información está en cada uno dentro. Entonces vamos a entrar profundamente al subconsciente, vamos a trabajar adentro. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esto está a mi prima? ¿Por qué le pasó a mi hermana? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué le pasó, verdad? Indirectamente a alguien cerca de mi familia, por la misma persona, qué es lo que hay. Entonces ahí vamos a ir a la raíz. No vamos a aplaudir el que hizo daño, pero vamos a entender que él también fue creado. Porque no hay ningún niño bueno que haya tenido una vida excelente. No hay ningún niño bueno que se convierta en un niño malo. Para convertirse en un niño malo, tiene que haber hecho mucho daño, mucho maltrato. Ha pasado por atrocidades horribles, que quizá lo tiene guardado lo más profundo, pero que hay que sacarlo a la luz. Por eso es que los psiquiatras y psicólogos, o los psicólogos, te hablan del tema y te dicen, siguen repitiendo, pero no permitas que abra la herida, vamos a tal que sánese. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a buscar detrás de la historia.
no de que, ay, yo fui abusado por mi papá, ok. Y vamos a trabajar el niño que fue abusado por su papá, ok. Pero ¿qué pasa? Porque no nos buscamos más profundo. ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Qué llevó a tu papá a hacer eso? ¿Qué fue? ¿Abuso o películas pornográficas? Lamentablemente. O sea, hay mucha información y eso está en el ADN, eso está en el sistema, ¿verdad? Sanguíneo y astral. Hay que empezar a trabajar las capas y se puede. Simplemente la persona darse la oportunidad de buscar adentro, buscar y trabajar. La persona que, ¿verdad? Recibe ese mensaje, confío que mis palabras humildemente, ¿verdad? Pueda tocar, trabajar, grítalo a solas, prepárate mental, ¿verdad? Y emocionalmente para que puedas ir a esa otra persona, sea a través carta y después la rompes y la tiras simulando, ¿verdad? Que la estás tirando a lejos, al mar, para que todo se disuelva. Y si es con una persona, como una hermana, un hermano que no tuviste la capacidad de protegerlo, o esa madre de proteger, que abra su corazón, porque ahí está la clave. Ahí es una clave tan, tan perfecta, que es el amor, que es la paz, que es el perdón, y que hay que seguir, voy campo por campo, no es fácil, pero no es imposible, se puede. Yo sé que, ¿verdad? Mientras estoy hablando, tú estás ahí buscando dentro de ti, y es algo bien bonito, cada cual lo busca. Aquí hay, yo le digo, una librería, ¿verdad? Una enciclopedia, una biblioteca de información dentro de nosotros, una biblioteca. Busquemos dentro de esa biblioteca. Vamos a encontrar muchos libros, muchas historias. Abramos ese libro, vamos a leerlo y vamos a decir, ah, aquí es que esto siempre me ha resonado, esto no, pues no vamos a sacarlo. Y después van a ver, a observar si en ese lugar donde estaba resonando un dolor físico, se va a desaparecer, si se desaparece. ¿Por qué? Porque pudiste trabajar una emoción. No, no, chica, no esperemos un cáncer en ciertas áreas donde se queda pregnado la memoria de aquel abuso. Vamos a trabajarlo. Omari siempre habla de escribir, habla de la introspección, de la meditación, de usar los cuarzos. Omari, sabemos bien que el cuarzo citrino, porque es la emoción, con el cuarzo granate, que es la parte sanguínea, ¿verdad? Estamos trabajando con yo le puedo decir con la obsidiana. Luego que se trabaje con eso, en esa área, porque es depuradora, es remover las emociones, entonces luego, utilizar una citrina con amatista, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego que ya ha depurado esa emoción, que ha limpiado la profundidad de esas áreas, que es primero, segundo y tercer chakra, entonces que ya como que vemos que hay una liberación energética de algo grabado que estaba resonando negativamente, entonces vamos al citrino con amatista, sanador y elevación. Va a ser ayudar a la parte emocional entonces a subir la vibración, a ya no estar anclado en aquella emoción de aquello sucedió. Eso va a ayudar muchísimo, lo podemos utilizar en meditación, lo podemos utilizar ¿verdad? En cargarlo para que si hay algo en esa área atrapado, la misma combinación a través de estos cuarzos hermosos haga una meditación. Y estoy súper contenta, déjame ver si lo tengo por aquí, yo creo que lo guardé. Gracias, dame un segundito que te voy a mostrar. Gracias, gracias. Súper contenta.
con la cajita que me gané porque fue un sorteo y me Sí. sorprendió. Mira, para que tú veas, no es casualidad, citrino, amatista y cuarzo, blanco cristal. Y ahí tengo muchos más y ya añadí a la carterita guindando para ponerle diferentes clases de cuarzo, así que estoy súper contenta con Gracias, lo que me gracias. Y gané. felicidades. Gracias, gracias. Es una celebración de tu cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí, Doble regalo. Y es algo, un gesto bien lindo, porque tú celebraste tu cumpleaños, pero lo compartiste al público a través de estos medios y, ¿verdad? Es un sorteo y de verdad que es algo que es lindo, de verdad que sí. gracias, gracias. Y no estoy todo el tiempo pegada ahí porque estaba ocupada, pero sí, sí que sigan esos rayitos y esos conocimientos, te lo digo con, ¿verdad? Con todo corazón, con el Gracias, corazón Lidia. sincero, sigue de verdad. Se está abriendo más, la manera que lo explica es una manera tan que abarca todas las edades, que, que, que es tan simple pero al mismo tiempo profundo, que es tan dulce porque de la manera que tú lo explicas es jocoso. A veces me río porque digo, mira, esta niña sale con tanta ocurrencia, pero es que va todo armonizándose y atrae al público. Y es algo, es bonito y somos muchos porque ahí está François, ahí están muchas en diferentes maneras, ¿verdad? Esta nena Estel de España, Agatha Cuarzo también, que ella en vez en cuando escribe algo. Son cosas que estamos trabajando mucho de nosotros, brindando. Hace tiempo no me veían por TikTok, por YouTube, porque estaba simplemente pues bien ocupada en cierta área que he tenido que trabajar y qué puedo decir, espero y confío que esta información, gente linda, llegue a ustedes. Está en nuestras manos poder ser libre. Lo hemos dicho, ¿verdad, Mari? Ser Sí, a mí me libre. encanta escucharte en el TikTok, en el YouTube, así que te Y agradezco yo mucho, también te sigo, mucho así que esta oportunidad yo te de sigo. poder colaborar y de poder llevar estos temas, ¿verdad? Que aunque bastante generales, ¿verdad? Pero con mucho amor y esperando y deseando que puedan serles de utilidad para todos ustedes, para su familia. Así que gracias, 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 Lidia. Y Y gracias a ti y a todo el público. más adelante va a estar disponible en YouTube, así que pueden pasar por allá. Ya la ventaja que pues, la pueden dar pausa, también compartir con otras personas que no tienen el Facebook. Así que Exacto. gracias, gracias por esta oportunidad y bien importante, ¿verdad? Que siempre me gusta recordarles buscar apoyo profesional, trabajadores sociales, consejeros, familiares, psicólogos, psiquiatras, su médico de cabecera, terapias energéticas con profesionales certificados y experimentados, Se me congeló, se además congeló, se de congeló, se congeló. ejercicios que puedan hacer de autoayuda, como las cartas de liberación energética, meditación y oración este, oración o rezos, ¿verdad? Porque hay personas de diferentes ideologías religiosas, así que oración y rezos también, lo que usted se sienta más cómodo. Como que se frizó un poquito, parece esto. Bueno, me despido. ¿Sí? ¿Estás ahí?